Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bien Público. Aquí estamos del canal Oro 21, el estudio central en Buenos Aires, y vamos a compartir un tema muy interesante: la sanación espiritual, el reencuentro íntimo de nuestro espíritu con el espíritu para lograr una vida en abundancia. ¿Y quién mejor que el padre Gustavo Jamut? Bienvenido, padre. Muchas gracias, Carlos. Una alegría de poder estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Padre, le propongo una breve pausa a los títulos y empezamos a charlar de este tema de la sanación espiritual. Gracias. La editorial Claretiana tuvo la generosidad de hacernos llegar el último libro del padre Jamut, que tiene que ver con lo que él denomina la herencia, el río de la herencia intergeneracional. Cuéntenos, padre, ¿qué es esto del río de la herencia intergeneracional? Sí, en este libro en particular, que ha editado Claretianas, voy trabajando cómo toda nuestra vida es como un río, del cual el Espíritu Santo hace que fluyan como aguas frescas y cristalinas, pero así como un río se puede contaminar, también el río de nuestra vida puede sufrir alguna forma de contaminación. Entonces voy compartiendo desde lo que son nuestros instintos primarios, de lo cual heredamos tanta fuerza y tantas cosas positivas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, como un recuperar la conciencia de todo lo bueno que hemos heredado, pero también toda la carga negativa que a lo mejor tenemos, sea por herencia genética como también por aprendizaje en los diversos momentos de nuestra vida. Entonces se trata de un camino para orar la vida, orar la propia historia, y me animaría a decir también orar la prehistoria. Cuando digo orar la prehistoria es en base a los datos que tenemos de información de cómo han vivido nuestros padres antes de nuestra concepción, nuestros abuelos, ver todas las cosas buenas que se repiten en la familia de una generación a la otra. Tenemos rasgos físicos que suelen heredarse. Cuando un niño recién nace, se suele decir, uy, tiene la nariz del papá, los ojos de la abuela, el cabello del otro abuelo. Es decir, están todos esos rasgos físicos, pero también hay rasgos de carácter que parecen heredarse. Entonces se suele decir también, tiene la dulzura de tal o cual familiar. Y cuando el niño se pone un poco fastidioso, uno suele decir, uy, se parece a tal abuela o tal abuelo, que en general no es el de uno, sino el de la familia política, ¿no? Así es. Pero está toda esta herencia que uno la va viendo en los rasgos físicos, temperamentales. Es más, cuando uno va a hacer un estudio médico, una de las cosas primeras que el médico pregunta es si hay antecedentes de algunas clases de enfermedades, para ver si hay posibilidad de que eso se repita de generación en generación. Entonces es tomar toda esta prehistoria para dar gracias, pero también para orar por sanación y liberación. Así como hay un árbol genealógico del que usted habla también, donde vienen ríos genéticos de países, costumbres, culturas, religiones, también de cosas positivas y negativas, de bendiciones y no tanto. En este tránsito en el que estamos, padre Jamut, ¿usted cree que el Espíritu de Dios puede sanar aún esas historias ocultas, secretas, desconocidas, que nuestro río de vida lleva? Sí, yo lo primero que me gusta aclarar en este tema es que no estamos hablando de pecados, porque el pecado es algo personal,
que no repercute en las generaciones siguientes, sino más bien hablamos de comportamientos y de consecuencias de esos comportamientos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ha enseñado que el único pecado intergeneracional, por darle algún nombre, es el pecado original, con el cual nosotros nacemos y que es borrado por el bautismo. Dice, pero quedan las consecuencias, es decir, la concupiscencia, que es un cierto desorden. Los errores de nuestros ancestros pudieron haber sido perdonados si ellos se arrepintieron, pero lo que dejan más bien son consecuencias. Comparado en el plano material es como una familia que le deja a sus hijos o una herencia, o no le deja nada, o incluso le deja deudas, ¿no? Entonces también esto se manifiesta en lo que es la vida espiritual. Cuando uno empieza a orar sobre estas situaciones, sobre todo cuando nota que hay una situación que no tiene una fácil resolución, que uno no conoce bien cuál es el origen, lo que hace Dios, Dios es luz, entonces empieza a revelar esa área de oscuridad que con el simple intelecto o aún con la ayuda de la psicología no llegaba a descubrir. O aún sabiendo cuál era el problema, no lograba cómo resolverlo, ya que nada es imposible para Dios, como le dijo el arcángel Gabriel a María. Entonces, de ese modo, Dios va obrando esas cosas que con nuestras propias fuerzas no podemos resolver. ¿Usted diría, Padre Hamud, que esta es la terapéutica de Dios para los humanos? Sí, yo creo que Dios ha tenido siempre terapia espiritual, porque incluso cuando leemos en los Santos Padres de los primeros siglos, vemos cómo la oración de sanación estaba ahí presente. Es más, el mismo Jesús tiene una etapa muy sanadora emocional y espiritualmente con las personas con las que se va encontrando. Pienso en este momento en el mismo Pedro, después de las negaciones, cuando Jesús se le presenta, Juan 21, y lo lleva a recibir un baño de su misericordia, como para perdonarse a sí mismo. Muchas de las cosas que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, que no aceptamos de nosotros mismos, siguen repercutiendo en la vida y nos pesan y nos impiden realizar ese proyecto de felicidad que Dios quiere para nosotros. El Padre Nuestro, nuestra amada oración, insiste el Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay muchas personas con capacidad de perdonar, pero cuán difícil resulta perdonarse. Su comentario, por favor. Sí, uno de los puntos que trabajo en este y en otros libros sobre la herencia intergeneracional, comento que yo puedo perdonar en la medida que me he sentido perdonado. Así es. Y esto también es un comportamiento intergeneracional que, en base al aprendizaje que yo he recibido durante mi infancia, preadolescencia, adolescencia y juventud, sobre todo, de sentirme perdonado ante los errores que cometí, me va a ser más fácil aceptar, creer en el perdón de Dios, ya que para un niño la imagen más cercana que tiene de Dios pasa a través del papá. Entonces, si uno ha tenido un papá que ante el error es un papá comprensivo, un papá que perdona, también ese niño de adulto va a poder perdonarse a sí mismo y va a poder ser más comprensivo y podríamos decir perdonador con los demás. Padre Hamud, aunque parezca una simplificación, el perdón propio con uno mismo y perdón hacia los demás y el perdón de Dios Todopoderoso, usted lo plantea como una situación absolutamente presente y vigente. Sí, la presento porque, bueno, la palabra de Dios nos lo presenta como una necesidad cotidiana. Uno va con su automóvil, lo cierra otro auto y siente una reacción negativa. Es una ocasión de perdonar, aunque sea algo pequeño. A veces hay cosas mucho más graves para perdonar, pero también pedir perdón. El pedir perdón, el reconocer que uno se equivoca, es algo liberador.
Quizás por eso también el Santo Padre con tanta frecuencia suele decir, recen por mí, que yo también necesito, porque yo también soy pecador. Es decir, cuando uno empieza a reconocer, al ser un ser humano, cometo errores, necesito ser liberado, es como que uno se flexibiliza más, no tiene ese perfeccionismo que le impide vivir con una libertad interior, ¿no? El perfeccionismo se opone a la perfección a la que el Señor nos llama. El perfeccionismo, soy yo el centro, es mi imagen, mientras que la perfección es ponerlo a Dios como centro de mi vida, y a partir de ahí se empieza a mover muchas cosas que antes estaban como estancadas y empiezan a tener transformación. Y en este sentido, en Dios quiere sanar las etapas de tu vida, que es uno de los primeros hijos, por decir así, por mis libros, voy encarando cómo en esas etapas uno tiene que en esta oración cristocéntrica hacer memoria con la ayuda del Espíritu Santo si realmente se ha sentido perdonado por los propios errores de la vida, ¿no? Porque ese nivel, como decía antes, de culpabilidad no sanada hasta puede provocar enfermedades físicas. Esto le iba a preguntar, ¿usted ve en este núcleo del perdón, rencor, uno perdona pero no olvida, ese tipo de cosas totalmente, yo diría incorrectas, porque el perdón trae olvido, trae arrepentimiento, trae bienestar? ¿Usted ve en esto, padre, uno de los temas centrales de la enfermedad o fuente de enfermedad? Yo creo que hay como tres direcciones del perdón. Claro. Una de ellas es el perdón hacia los demás, perdonar 70 veces 7, como dice el Señor, ¿no? Que no es un perdón necesariamente de sentimientos. Yo puedo estar muy dolido, muy enojado, pero doy un perdón de voluntad, es decir, decido perdonar. Después Dios dará la gracia de poder sentir la paz interior y que ya no haya ese resentimiento. Pero la primera dirección es hacia quien me ha ofendido. La segunda dirección, aunque en realidad es primera en cuanto vida, es el perdonarme a mí mismo, aceptando el perdón de Dios. Y la tercera dirección es a la imagen equivocada que yo puedo tener de Dios. Porque en ocasiones me encuentro con mucha gente que lo culpa a Dios por un sufrimiento, por la pérdida de un ser querido. Entonces es necesario ver cuáles de esas situaciones han sido provocadas realmente, y me lleva a tener una imagen de un Dios distante, severo, castigador. Necesito sanar esa imagen de Dios para tener un encuentro más profundo con Él. Y de ahí que así como se hablan de enfermedades psicosomáticas, y se habla también de curación psicosomática, hoy día se habla de lo que es la sanación neumo-psicosomática, neumo por espíritu. La oración que nos cura espiritualmente influye en el nivel emocional y luego en las células del cuerpo. Cuerpo, mente y espíritu, una unidad indisoluble. Así es. Esto que se llama la bioneuromoción, que promueve Enrique Orbera y tantos otros hombres dentro y fuera de la iglesia que anhelan la reconciliación con nosotros y con Dios para poder tener vida en abundancia. No estamos signados fatalmente a la enfermedad o a la postración. Yo creo que no, que hay que evitar todo determinismo, ¿no? Cierto que hay un deterioro natural de las funciones del cuerpo con el pasar de los años. Así es. Pero yo creo que cuando uno espiritualmente va rejuveneciendo, por decir así, se va renovando, que es un proceso creciente, también el deterioro del cuerpo no es un deterioro que produce algo negativo, sino que es un pasar más sereno. Pero está tan unido, como dices, la parte espiritual, la psicológica y la física, que continuamente desde lo espiritual debemos mirar nuestras emociones. El hecho de que cuando yo fundé nuestra comunidad evangelizadora, Mensajeros de la Paz, lo que yo les suelo decir a estos hermanos de los grupos es que no podemos dar lo que no tenemos. Para ser un mensajero de la paz tengo que estar entrando diariamente en mi corazón, y especialmente cuando alguna situación me hace perder la paz interior. Porque así como Jesús habla muchísimo del perdón en los evangelios, también habla muchísimo de la paz interior.
y muy fácilmente la perdemos. Entonces también el camino de entrar a través de la oración cristocéntrica en nuestro interior es encontrarnos con el que es príncipe de la paz. Y desde allí uno se transforma en mensajero, puede llevarla a los demás. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no es como el mundo la da que yo la doy. Hemos sido llamados ustedes a ser mensajeros de la paz y a otros a transformarnos en pacificadores y en disfrutadores de la paz. Sí, yo creo que en cierta forma todos debemos ser transmisores de la paz. Si no hay paz en la sociedad es porque falta paz en las familias, en los ambientes a veces de trabajo, incluso lamentablemente a veces en comunidades católicas. Falta la paz, las buenas relaciones. Pero ¿por qué esos conflictos en los vínculos, en las relaciones interpersonales? Porque no tenemos sanadas cosas de nuestra historia. Yo sé que cuando a mí algo me hace reaccionar de manera desmesurada con una emoción negativa, ahí Dios me está hablando de alguna herida que necesita ser sanada. Y es lo que trabajamos precisamente en los cursos, en los talleres, en los retiros, que Dios vaya iluminando cuál es ese punto, esa espina que me impide tener esta libertad interior ante mi vida y ante los demás. Hace muchos años, hablando con una persona que también realiza tareas parecidas a las suyas, padre, con esta orientación, él comentaba que cuando Cristo muere en la cruz, padece la ignominia, dice, y por su herida fuimos nosotros sanados. Había salvación, pero también había sanación, había una vida que merezca la pena de ser recorrida como un río intergeneracional, una vida plena, que es un tema que nos cuesta a todos hoy, tener una vida plena. Sí, yo creo que esta vida plena, aunque repita, pero me parece que es clave, nos puede servir cuando nosotros vivimos algo negativo. Lo negativo puede ser transformado. Así como una crisis puede llevarme a descender en mi humanidad, también una crisis puede ayudarme con una nueva oportunidad a crecer, a descubrir algo que hay que cambiar, ¿no? Yo recuerdo en una peregrinación que hicimos a Tierra Santa, un matrimonio de los que participaba, estaba pasando por un momento de mucho conflicto y sobre todo la señora era muy celosa. Entonces el señor estaba como muy cansado, su esposo, que no le había dado ningún motivo porque él era fiel. Pero en un momento de la peregrinación, en uno de los santuarios que visitamos, ella sintió que su desconfianza hacia su esposo le venía cuando supo que su papá había sido infiel a su mamá, tuvieron una discusión muy grande, después se reconciliaron, pero esa marca de la infidelidad paterna siempre quedó como un miedo en ese corazón de niña, ¿no? Todos nosotros tenemos un niño interior que tiene aspectos sanos y otros aspectos heridos. Cuando ella descubrió el aspecto interior de la niña que llevaba, que estaba herido, se dio cuenta que eso influía en la desconfianza que no era hacia su esposo, era la desconfianza de su madre hacia su padre. Y en cuanto empezó a orar, y retomamos el tema del perdón, el perdón hacia su papá, aunque ya no estaba en esta vida, ella se empezó a liberar y empezó a confiar. Y el matrimonio fue cuestión de días empezar a ver el cambio entre ellos, y yo los conozco, así que veo cómo le ha servido muchísimo esa sanación. Padre Gustavo, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos disfrutando de este mensaje tan vivo. Gracias. Estamos llegando poco apenados al fin de este programa de Bien Público, encantados con la presencia del Padre Gustavo Hamut, del hermano Diego. Gracias por acompañarnos. Y Padre, en vuestras manos, su oración final por nuestra audiencia, por los miles de hogares que se abren a escuchar esta palabra. Y
Yo me despido hasta la semana entrante, disfrutando junto con ustedes de la oración del Padre Gustavo y del canto del hermano Diego. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y también, bueno, a todos aquellos hermanos que quieran participar en algunas jornadas de evangelización, de sanación que hacemos en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Pueden informarse en el sitio web. También hay grupos de oración para hacer este camino de terapia espiritual en nuestra parroquia de San Roque y peregrinaciones a Tierra Santa, a Medjugorje y a diferentes lugares. Y queremos también invitar a aquellos jóvenes que quieren hacer un camino de discernimiento, de proyecto de vida. El hermano Diego es seminarista de la comunidad evangelizadora Mensajero de la Paz y nuestra comunidad ofrece esta posibilidad de descubrir lo que Dios pide. Y oremos en este momento, querido hermano, hermana de tu hogar, pidiéndole al Señor que te extiende la mano, que Él te toque, que Él te bendiga. Él conoce todo lo que traes en tu corazón. Él sabe de tus preocupaciones, de tus alegrías, de tus necesidades. Que con esta oración hecha canto, el Señor te bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano. Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame, tú tienes la dirección. ¿A dónde voy? Es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Conoces mi corazón y lo que soy. Es fácil si tú me llevas de tu mano, Jesús. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano.